Proposamen bozkatuenak ezagutuko ditugun hitzordu berezi honetara. Honakoa Gasteiz udaleko herritarren partaidetzarako zerbitzuak antolatutako ekitaldea dugu. Lo dicho, bienvenidos y bienvenidas a esta tarde tan especial en la que vamos a conocer, a desvelar, las propuestas que han recibido más apoyos del programa Hobetuz Vitoria-Gasteiz. A todos nos ha pasado alguna vez que vas paseando tranquilamente y dices, yo aquí pondría un banco. Esto nos ha pasado a todos y a todas, ¿verdad? A todos nos ha pasado, bueno, pues decir, yo aquí plantaría un semáforo. ¿Cuántas veces han podido pensar los aitas, las amas? Qué estupendo sería que mis chiquis pudieran ir al cole tranquilamente, en bici, a pata y de manera segura. O qué estupendo sería tener una zona verde un poquito más cerca de casa. Todos y todas en algún momento hemos pensado estas cosas porque somos ciudadanos, ciudadanas, vecinos y vecinas de Vitoria-Gasteiz. Porque somos capaces de ver, de detectar como antenas las necesidades de mejora que tiene la ciudad, las posibilidades, digamos. Y a veces llegamos donde no llegan las instituciones. Qué bueno ha sido escucharos. Qué bueno ha sido recoger el sentir de los mayores, de la gente más joven, de los que nacieron lejos y viven aquí, son de aquí. Todas esas inquietudes ahora tienen un canal, una vía para tomar forma, para materializarse, y es esto, el programa Hobetuz Vitoria-Gasteiz. Y además de, por supuesto, ver plasmado, hecho realidad, una idea, un sueño, una necesidad que un día pensamos, este programa también implica algo más. ¿Qué es esto? Dar un paso al frente. Nos da la posibilidad de implicarnos, de tomar parte activamente en la construcción y en el diseño de Vitoria-Gasteiz. Nos hace ser parte. Es el paso que habéis dado muchos y muchas de los que estáis hoy aquí con nosotros. ¿Habéis pensado aquello de ¿y si? ¿Y si un día? ¿Y si esto? Así que gracias por soñar una Gasteiz mejor, de corazón. Eskerrak eman nahi dizkizuegu Gasteiz hobea amesteagatik. Hoy vamos a conocer las propuestas que más apoyos han recibido. Recordamos que son 128 las que finalmente pasaron a la fase, digamos, de votación. Enseguida nos lo va a contar un poquito más detalladamente el concejal responsable del área. Se han impulsado además este año algunas propuestas que, digamos, potencian valores concretos. Y ojo, porque tenemos cifra, récord absoluto de votaciones, de gente que, bueno, se ha leído las propuestas y le ha dado al clic. Seguro que muchos y muchas de quienes han votado nos están viendo desde casa a través del streaming. Aprovecho para saludarles. Un beso a todos los que nos están siguiendo desde casa, que estarán muchos de ellos detrás de algunas de las propuestas o de muchas de las propuestas que se han presentado, deseando saber qué va a pasar. Y también saludos a la gente de Arabako Gorrak, que una vez más nos ayudan a hacer más accesible esto a todos y a todas y a llegar a más gente. Está con nosotros Rosa. Bienvenida. Y enseguida vamos al meollo, enseguida vamos a conocer, que sé que es lo que interesa, las propuestas que más apoyo han recibido este año, pero antes, si les parece, vamos a recibir el saludo del concejal de área, Borja Rodríguez, nahi duzunean, zurea da hitza. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, arratsaldeon, guztioi eta ongi etorri. Bienvenidos, bienvenidas, como ha dicho Nayara, a esta cita tan especial. Un encuentro con el que desde el Ayuntamiento y en concreto desde el Servicio de Participación Ciudadana os queremos dar las gracias. A quienes estáis hoy aquí y a quienes nos seguís desde casa, de verdad, nuestro agradecimiento más sincero por participar en el programa Vitoria-Gasteiz Hobetuz. Y ya lo ha dicho Nayara, hoy vamos a conocer las propuestas ciudadanas que han recibido más votos, aquellas que finalmente se van a ejecutar con el presupuesto de 3 millones de euros que fijamos desde el Gobierno municipal para los 2 próximos años.
Y os anuncio que finalmente son 14 las propuestas elegidas que podremos conocer a continuación, pero antes de que las conozcamos, dejadme hacer un apunte. Entre las ideas que pasaron la viabilidad técnica y que se han podido votar, hay muchas, decenas de ideas que, aunque no estén entre las elegidas en esta edición, van a servir para mejorar Vitoria porque se van a tener en cuenta en este ayuntamiento y os lo puedo asegurar. Y no sería la primera vez que los departamentos municipales se inspiran en ideas nacidas de este programa, en este programa Vitoria-Gasteiz Hobetuz. Recordar también que este programa Vitoria-Gasteiz Hobetuz quiere ir más allá de las actuaciones e inversiones en vía pública. Y por ello, en esta edición, como ya se hizo en la anterior, se han ponderado las propuestas que nos ayudarán a consolidar valores como la igualdad de género, la convivencia intergeneracional, la diversidad cultural y o funcional, la protección del medio ambiente, la superación de la brecha digital y la inclusión social de colectivos desfavorecidos. Así, los votos a estos proyectos prioritarios valían cada uno más de un punto, en función de la ponderación de esos criterios a los que hacía antes referencia. Además, teniendo en cuenta las aportaciones recibidas en las evaluaciones de ediciones anteriores, esta vez se ha puesto un tope de 3 proyectos por barrio, tratando así de impulsar la mayor equidad posible entre los proyectos, las personas y los barrios. Y en esta edición, y también por primera vez, se ha reservado un importe de 200.000 euros para la ejecución de proyectos propuestos por los niños y por las niñas a través del programa de participación infantil Activa Tú, que se lleva a cabo desde el Servicio de Infancia y Familia de este ayuntamiento. Y hoy también vamos a conocer cuáles son esos proyectos. Lo ha dicho Nayara, 7.786. Repito, 7.786 personas han dado sus votos a esta edición de Vitoria-Gasteiz Hobetuz, lo que supone más del doble de participación que en la edición anterior. Teniendo en cuenta que fueron 3 votos por persona, se han emitido más de 23.000 votos y, de nuevo, un auténtico récord, como decía, de participación respecto a pasadas ediciones de Vitoria-Gasteiz Hobetuz. Y esto es señal, además de que la gente conoce y confía en el programa, de que lo que vosotros propusisteis y vosotras tenía gran interés. Gracias de nuevo por tener esas antenas capaces de ver, de detectar las necesidades y posibilidades de mejora que hay para nuestra ciudad, que hay para Vitoria. Y para finalizar, me gustaría agradecer el trabajo del personal municipal de los diferentes departamentos que se han encargado de estudiar la viabilidad de cada idea, de valorarla y de definir cómo se puede llevar a cabo. Muchas gracias también al personal de las oficinas de atención ciudadana en su trabajo de información y para facilitar el proceso de votación, al equipo de la unidad de contenidos de la web municipal por su estupendo trabajo realizado en la información de la web municipal, al personal de informática y a las personas que trabajan en comunicación. Y muy especialmente a Juan Carlos, el jefe del Servicio de Participación, a Ruth, a Mabel, a Marian Ejido y Marian Uriarte, Eduardo, Itziar y Eukeni, técnicos del servicio, porque sin ellos y sin ellas este programa no sería posible. Eskerrik asko guztioi, en nombre del Servicio de Participación, del Gobierno Municipal y del Ayuntamiento en su conjunto. Pero especialmente gracias en nombre de vuestra ciudad, eskerrik asko. Mi esker, Rodrigo jauna, zoragarria izan behar du buruan duzun idei bat-batean errealitatea bilakatu ikusteak. Tiene que ser un subidón, que una idea que uno tiene un día, de repente, se convierta en realidad. ¡Qué maravilla! Bueno, pues es lo que les ha pasado a las 3 personas, y me voy acercando ya poquito a poco, que hoy nos acompañan, ciudadanos, ciudadanas de Vitoria-Gasteiz, que un día dijeron, ¿y si esto se podría mejorar? ¿Y si...? Y esos puntos suspensivos se convirtieron en realidad. Y vamos a charlar un ratito con él y con ellas. ¿Os podéis quitar la mascarilla si estáis más cómodos? Raúl Alegre, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, igualmente. Tienes que tener por ahí un micrófono encima del que te habrás sentado probablemente. Ahí. Tranquilo que está encendido. Tú prueba, a ver. Hola. Se te oye perfectamente. Dime. Nada, que muchas gracias. Y, joder, esto va tomando mucho glamour ya, ¿eh? Parece los Oscars, la ceremonia de entrega de los Oscars. ¿Cómo ya. te quedas? Bien, bien. ¿Cómo te quedas? ¿Nos falta estatuilla? ¿Tú todavía lo tenemos que ir No, mirando? que vaya cogiendo empaque la cosa y que, sobre todo, pues
nosotros es una gozada cuando tú haces una propuesta que tenga luz, que tenga salida, ¿no? Porque muchas veces dices, va, si no te van a hacer caso, no sé qué, o se suele decir eso, ¿no? Pues mira. Pero, pues bueno, los que tenemos inquietudes por mejorar la vida en la ciudad y todo esto, pues aquí hay un canal. Pues es un canal muy apropiado. Voy a presentar a tus compañeras, ahora charlamos más detenidamente. Lourdes Gil, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Sí, funciona estupendamente. Se te Muy oye, bien, muy contenta, sí. Laura Cortés, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Muy bien. ¿Cómo aquí, estás? Encantada de estar en esta mesa redonda. Bueno, vamos a ello un ratito. Bueno, empezamos por Raúl, si os parece, vamos a ir explicando un poco cuáles son los proyectos que presentaron, cómo se han sentido también él y ellas en todo este proceso. Raúl es claro, Raúl es un tío privilegiado en esto de ir fichando lo que está mal y lo que no está mal en la ciudad, porque es chofer de Tubiza. Entonces va viendo lo que hay, lo que no, y encima es una persona de esas activas que ve baldosa, ¿qué tal? 0,10, ¿no? Tú, baldosa, que ves que está movida, 0,10. Bueno, rápidamente, más que baldosa, cualquier cosa, sí, que se pueda mejorar. He dicho baldosa, pero bueno, era un decir, quiero decir. Sí, ser conductor de autobús urbano son muchas horas que pasas por la ciudad y lo que tienes, ¿no?, es que haces radiografías continuas de cómo está la cosa. Y en este caso, la propuesta que tú presentaste, ganadora, además quedó estupendamente bien. Esta no fue de chofer, fue paseando. Bueno, sí. Pues, el Easy este que decía yo, a ti te cayó paseando, ¿no? Sí, bueno, es relativa al anillo verde. Y con un amigo hemos estado hablando muchas veces que el anillo verde no termina de estar conectado del todo. Quiero decir, en un principio sí estaba conectado, pero la ciudad crece tan rápidamente que termina de desconexionar lo que es el entorno natural. Entonces, por ejemplo, en mi caso concreto, yo propuse conectar el bosque de Armentia, o sea, el bosque de Zabalgana con el bosque de Armentia. La pasarela esa, eso que habéis visto todos y todas. Bueno, pues esa propuesta salió de la cabecita de Raúl. Sí, bueno, ahora me está diciendo gente, y tienen razón, yo también lo había pensado, que van a dar a la carretera de Esquivel y, bueno, pues de cara al futuro, a quien quiera coger la idea, los setos paralelos Raúl a esa carretera de Esquivel, está embalado, ya va por el siguiente Obetus. Pues aprovechar unos senderos para que vayan directamente a los merenderos de Armentia y que la gente no tenga que ir por la carretera. Lo que se trata es de que el anillo verde sea un entorno natural verdadero, de que la gente tenga conexión por sendas, por caminos, en un entorno natural magnífico que tenemos en Vitoria. Que es nuestra joyita. Sí. Muchas veces vinculamos Obetus a, yo decía, la primera, a una baldosa, a un semáforo, pero es verdad que Obetus va muchísimo más allá y que ofrece la oportunidad de invertir en cosas que no son vía pública, ¿no? En presentar iniciativas sociales, de igualdad de género o proyectos culturales, como es el caso de Lourdes, que además tiene una historia muy bonita. Y me vas a permitir que empiece por ahí. Lourdes. Sí, por donde queráis. Pues tu ama tenía Alzheimer y sí, le sacabais a pasear los domingos y la sacabais en silla de ruedas y tú dices, está un poquito muerta la ciudad los domingos, me encantaría llevar a mi ama a un sitio donde pudiera haber un espectáculo o pudiéramos acercarnos a algún lugar, bueno, pues que nos proponga algo más, ¿no? De ahí surge un poco la chispa, bueno, de ahí y de unos ensayos que tuvieras en un bar, ¿no? También, sí. Cuéntanos. Bueno, pues más o menos lo has resumido, ¿no? Mi madre tenía Alzheimer en el 76, porque mi proyecto fue del primer año, y bueno, había que sacarla en silla de ruedas. Digo que había que sacarla porque a pesar de su enfermedad y su deterioro, ella quería ir a la calle. Sí o sí, había que ir todos los días. Entonces, claro, en verano pues no había mayor problema, pero el invierno de Vitoria, que os voy a contar que no veíamos esta semana, ¿no? Que hemos visto el sol un día en 15. Pues es muy largo y es muy triste. Entonces, en invierno, durante los días de labor, más o menos, bueno, pues si hacía muy malo, pues yo qué sé, pues íbamos a cualquier tienda, ¿no? A comprar lo que fuera. Pero llegaban los domingos y ya la situación
pues se ponía como muy fea, porque, claro, estoy hablando del 76, Yo estaba del diciendo, yo creo que 2016. empezamos en el 90 y algo, pero bueno, en el 2000 algo, No, digo. había dicho antes de él, no, Sí, tú tira, da estamos igual. hablando del 2016, de la Te hemos primera edición. entendido. Y pues la situación los domingos por la tarde era terrible, porque había muy pocos locales de hostelería abiertos. Y entonces, pues es que era una tristeza. Yo decía, por favor, o sea, con lo bien que podríamos estar aquí pues en un bar, en una cafetería, en cualquier local así, que hubiera algún espectáculo. Ya no solamente quería yo que estuvieran abiertos, No, está sino bien. que Tú estuvieran aspiras, tienes abiertos eso es, horizontes, y que hubiera algo más, ¿no? Y entonces, bueno, pues pensaba yo, pero si es que aquí tenemos escuelas de música, conservatorio de música, de danza, escuela de teatro, hay cantidad de cosas. ¿Dónde está todo ese alumnado? Aparte de los ensayos que hacen en sus locales propios, pues también podían hacer una especie como de prácticas, de foguearse con el público en locales, pues igual un poco más reducidos, como más íntimos. Ahora se me ocurre que podría ser también igual hasta en residencias de tercera edad. Pero Aquí bueno, va a salir otro Betus, os lo digo yo. Entonces dices, voy a hacer una propuesta en ese sentido, ¿no? Sí, ¿Y cuál fue la propuesta? Cuéntanos. La propuesta al final se llamó Fomento de... ¿Cómo era? Fomento de artistas locales amateurs o algo Es así. decir, básicamente dar apoyo, ayudas para los locales que fomentaran actuaciones de bandas locales, ¿no? Podían ser ayudas. Mi idea original, que era una cosa es la idea que yo tenía y otra cosa es luego cómo se transcribió. Digamos que había que pulirla, ¿no? Y eso lo hizo el Servicio de Cultura del Ayuntamiento, porque al final esto se transformó o se concretó en una convocatoria que sacó el Servicio de Cultura y entonces, claro, pues ya tiene que tener los criterios que apliquen para el resto de las convocatorias. Ya se modificó mi idea, que era para los domingos, que era lo que yo quería, pero claro, luego pues entiendo, pues, ¿y por qué no un lunes o un martes? Entonces ya se amplió, pero mi idea original eran los domingos. Era esa. Y en la franja en la que salías tú a pasear, sí. ¿no? Eso. Bueno, pero yo también era muy bien, cívica, porque yo decía, no, pero en horarios que se termine para las 9, para las 9:30, porque que no hay que moleste. descansar, que hay que descansar. Y luego hay otra experiencia que igual la cuento más tarde, lo que me has dicho. ¿Cuál? La otra. Una cosa eran los domingos. Sí. Claro, que tú veías ¿La cuento a la gente ahora o ensayar luego? en el Sonora, ¿no? Eso, que pasabas por ahí y veías una banda de jazz. Eso es. Convergieron las dos cosas, ¿no? Para la propuesta. Efectivamente, fueron dos cosas. Por una parte, esa que eran los domingos, pero que luego los martes había otra historia. Cuando yo volvía a casa de estar con mi madre, pues era como, al fin y al cabo, eran como los chiquillos, ¿no? Que la tarde que tenía bien, pues estábamos todos muy bien, pero la tarde que tenía un poco peor, pues salías pues un poco así con la cabeza, ¿no? Y camino de casa pasaba por un bar de la calle Los Herrán que se llamaba Sonora. Ahora tiene otro nombre y está regentado por otras personas. Entonces yo pasaba y resulta que todos los martes ensayaban un grupo de jazz medio amateur, digamos, porque uno de los músicos, el saxofonista, era Paco Gandía, que es un saxofonista de la banda municipal, que era el que yo conocía, los otros no sé. Pero ya pasabas y oías, ¿no? El saxo, oías esa música. Como era ya os estoy comentando, un martes poneros como a las 10 menos cuarto de la noche, pues había muy poquísima gente, igual media docena. Y era un ensayo, no era una actuación, pero a mí te gustaba. Me servía, me tranquilizaba, me parecía un lujo poder entrar a tomarte algo, escuchar, era como si tocaran para ti. Bueno, tocaban para ti. Sí, tocaban, en cierta manera. Para mí, ¿no? Vamos uniendo esas dos cosas fue como hicieron planteé, match. Eso es. Y salió la idea. Así. Y Laura,
Que Laura, porque este año no ha presentado, porque Laura, los 2 años que ha presentado los ha sacado. O sea, que menos mal que estás como un poco ahora, Sí, te has relajado. este año relax, este año Relax. a ver un poquito, Va, a ver poco a cómo, poco. qué se Has cocina. dicho, voy a dejar que vengan otros Que proyectos. se ha cocinado, exacto. Bueno, ojo porque son proyectos potentes. El primero, vamos, estoy convencida que todo el mundo lo conoce, que es poner a cota cero la Plaza de la Constitución. Es un lugar por el que tú pasabas y pensabas muchas cosas, desde que era peligroso, hasta que estaba sucio, hasta que estaba desaprovechado, hasta que las personas mayores que se solían sentar, me decías, ahí a pasar la tarde, bueno, pues que no era el mejor lugar para ofrecerles. Y con todo eso también dices, pues voy a presentar la propuesta. Escuchas un día en la radio de qué va la vaina y dices, allá que voy, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo fue el tema? Bueno, pues efectivamente, la Plaza de la Constitución ha sido siempre una zona mía de paso porque he vivido por ahí cerca, he hecho algún cursillo en el Centro Cívico del Pilar, también asistía al conservatorio, entonces siempre que pasaba por ahí y después de la reforma de la avenida decía, jo, qué pena, la reforma de la avenida que ha quedado estupenda, le ha vuelto a dar un poco de vida, le ha dado una vuelta total y llegabas a la Plaza de la Constitución y era había un corte, ¿no? Un corte. Un agujero negro y volvías a ver ese foso de los años 70 y bueno, era poco accesible, peligroso, no invitaba a cruzar, siempre tenías que rodear toda la plaza, los escalones eran de esos altísimos que tampoco podías bajar. Si ibas con niños pequeños, peligroso, si ibas con gente mayor en silla de ruedas, no era accesible. Y luego que debajo del foso, que casi no se veía, que poca gente lo sabía, había también un estanque de agua, que bueno, como no se podía acceder con las barredoras mecanizadas, pues se atascaba muy a menudo, se formaban charcos y era, o sea, que hay un... Y entonces yo siempre pensaba, qué bien estaría esto a cota cero. Esto si lo pusieran a cota cero, solo hay que rellenarlo. ¿Y si esto lo pusieran a cota cero, no? Y si esto lo pusieran a cota cero, y entonces un día voy en la radio, ¿tienes una idea para mejorar tu ciudad? Cuéntanosla. Y dije, ahí voy yo. Ahí voy a presentarlo. Lo presentaste, a mí me encanta porque me contabas, yo hice mi PowerPoint, saqué mis fotos, lo preparé todo. Es muy chulo porque tú no hiciste mucha difusión del proyecto. No, nada. Cuando sale, flipas, me dices. Sí. Digo, además la gente, veía a la gente pues igual en las tiendas del barrio o en otros ámbitos, decía, joder, ¿y sabes qué van a hacer en la Plaza de la Constitución? Pues lo han presentado lo de participación ciudadana. Y yo, claro, me quedaba como blanca. Yo decía, he sido yo. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Que has sido tú? Yo, que sí, que lo he presentado yo. Pero no nos habías dicho nada. Yo es que no sabía que había que Y te decían, ¿y eres urbanista? Y tú decías, no, porque esto es muy gracioso. La gente pensaba que tú también tienes que hacer el proyecto técnico. Claro, y decían, vaya lío. Pero a ver, ¿cómo que has hecho un proyecto técnico? Que no puede ser, porque tú no eres arquitecto. ¿Cómo has hecho un proyecto? Tú de la noche a la mañana. Y yo, que no, yo no he hecho ningún proyecto. Yo he dado la idea, que lo harán los municipales. Además me decían, con este PowerPoint has presentado un proyecto. Yo, que no, que he presentado la idea, que lo... Bueno. Entonces ahí surgía mucho, sí, bueno, muchas risas, porque me decían, aquí, la arquitecta. Es que a veces... Perdón, igual intervengo. Sí. Pero me van a echar la bronca porque nos estamos enrollando, pero dale. No, que nada. sí. Que la idea de proyecto, cuando dicen hay que presentar un proyecto, dices, un proyecto. Claro. Pero que es una cosa muy sencilla lo que hay que presentar. Sí, eso es, que no hay que hacer, no hay que hacer llevar el nada. documento técnico de 300 páginas. Nada. Eso lo hace ya la gente de por ahí. Eso es. Así que todo el mundo tranquilo. Eso lo presentaste un año, al año siguiente estás también paseando. También paseando la por... ruta esta del colesterol, que sí por la zona de las Árticas, con el con anillo la verde patatín, papá. Eso es, que es muy bueno andar, pues venga, por Armentia y por todo eso, y entonces cada vez que pasaba también por la calle Malizaeza, que es la que va un poco desde la rotonda que luego va o hacia Berrostegui. Es como entre Armentia y la... Sí, 3102 entre Armentia, sí, por ahí. Esa zona. Pues esa zona tiene en realidad una acera que ya está totalmente destrozada por las raíces de los árboles, luego un bicicarril y una carretera. Pero entonces, como no se puede ir por la acera, los peatones iban por el bicicarril, las bicis por donde los coches, y los coches no sabían que se podían encontrar una bici. Un lío, vamos. Un lío de gente, todo revuelta y bueno, y el pavimento estropeado sobre todo por las raíces. Entonces propuse pues reordenar un poco todo el espacio, que realmente es bastante, desde los árboles hasta el margen de la parcela que hay allí, pues volver a reordenar los espacios para que todo el mundo pudiera circular seguro, todos. ¿Esto está pendiente? ¿Todavía no se ha hecho? Pero está ya en fase de licitación, sí. Y tienes muchas ganas también. Hombre, también, sí. Cuando paso digo, esto ya lo van a hacer.
¿Cómo fue la primera vez que pasaste por la Plaza de la Constitución? Sí, cuando pasé por la Plaza de la Constitución, la primera vez que ya dicen, bueno, pues ya parece que la semana que viene ya empiezan las obras, ya entran los camiones. Pues cuando entraban los camiones y ya empezaron a rellenar el hueco y a picar con las baldosas y todo, me daba como vértigo, o sea, me daba como cuando estás en las barracas, como vértigo. La que has liado. La que has liado, pollito, ¿no? La que has liado, pollito. Qué Y yo guay. pensaba, ay, madre mía, si supieran que soy yo la que estoy pasando por aquí. Tú ibas si con, supieran- con el periódico Dos Agujeros, cruzabas la plaza. Sí, así decía, ay, madre mía, si supieran que soy yo. Y luego mucha emoción, ¿eh? Cuando lo vi terminado, la verdad que Me decías, sí. casi lloro, ¿no? Cuando pasaba, sí, me daban ganas de llorar, porque decía, es que ya está hecho. Los bancos para que se sentaran un poco pues, las personas mayores al sol, tal cual. Tú no hiciste campaña, sí que hizo campaña Lourdes, Sí. que si nos hablaba antes del Sonora, se fue a hacer campaña el Sonora y el Stichu. Dijo, ¿en qué Claro. bares hay conciertos en esta ciudad? Pues allí que te fuiste, a tope, ¿no? Desde luego los sitios que yo conocía, estamos hablando eso, en aquella época, era el... En el 70 y algo, ¿no? En el 16. Pues que coste que todavía me sale lo del 76. Era el Stichu, que ha sido un sitio de siempre, ¿no? Que, por cierto, ahí las actuaciones eran los martes. Y el Sonora, por aquello que he contado. Entonces yo fui allí a comentarles a las personas que regentaban eso, a decirles, oye, yo he presentado esto, no sé si lo conocéis, les llevé un folletico para que tuvieran y demás, Esto y me para encanta. que lo Claro. comentaran a, bueno, pues a todos los Para que lo artistas que difundieran, ¿no? pasaban por allí, sí. Y cuando te enteras de que sí, que va para adelante, Uy, pues es una emoción. La verdad es que es un poco que dices, "Buf, que no te lo puedes creer". También es cierto que al ser el primer año, pues ahora, bueno, iba a Sí. decir, no, No. que sé que este año han votado muchísima Ya, que votó menos gente y gente. demás, y entonces pues no se sabía cómo iba a resultar, ¿no? Pero sí, Ya. es muy emocionante. pero podréis decir, yo presenté un proyecto... Hombre, claro, no es Cuando que la solamente diga yo presenté un proyecto, yo he mejorado Vitoria. Ay, esa es la frase con la que vamos a terminar además este encuentro. Claro. Cuando cruzaste la pasarela por primera vez, ¿qué te pasó por el cuerpecito serrano? Joder, pues no sé, es como un pequeño sueño, es algo muy bonito. Es además un puente que conecta un sitio con otro, es algo simbólico. Es, ya te digo, es una sensación de decir, joder, he promovido esto, ¿no? sale ahí un me poquito siento partícipe eso. de real. El sentido de pertenencia al que yo hablaba un poco al principio, ¿no? De dar un paso al frente, de, Sí, de tener te la si- sensación de que estoy construyendo ciudad. Te sientes un poco creador. Es cierto que en un principio, pues, bueno, yo hice una exposición aquí en el Europa, pues, con PowerPoints, con diapositivas, etcétera, y comentando, pues un poquito. Es cierto que tu primera idea, al final, no acaba del todo donde tú quieres. Yo al principio pedía 3 pasarelas y la leche, Sí, pero tú claro, por pedir, eso ojo. se va. Eso 17, yo quería decir. Claro, después me doy cuenta y evidentemente pues no puede ser, ¿no? Pues el salvar la N1, que es la Sí. más importante. Ya. Y bueno, pues muy bien. Una sensación, no sé, de satisfacción, de sentirse realizado. ¿Habéis votado este año? Sí, sí. Pero no te voy a decir No, nada. no. Esto es secreto, esto es como el voto, esto es súper secreto. Pero tendréis ganas de saber quién puede salir, ¿no? Hombre, por supuesto. Y nada, y animar a todo el mundo que, bueno, pues a mí me parece una iniciativa muy, muy chula porque es el sueño hecho realidad de la ciudadanía. Y es algo que merece la pena. Lourdes tampoco ha presentado iniciativa este año, pero ¿has votado? Sí, hombre, bueno, como voto todos los años y hago campaña, además. Me decías, yo soy Hago, muy activa. hago campaña no de ningún proyecto en concreto, pero sí De que por vote la ejemplo, que voy a clases, ahora que estoy ya prejubilada Sí. y me dedico mi tiempo libre a muchas cosas, entre ellas a clase de inglés, y lo comenté. Oye, que sepáis que tal. Además, voy a un centro de mayores
a inglés, y este año, creo, me parece que Borja no lo ha comentado, ni lo habéis comentado, o por lo menos yo no lo he oído, también vinieron a informarnos que allí se podía votar. Pasaron por todos los talleres que estaban haciendo y nos dijeron que era, en qué consistía el programa del Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz, que ya lo sabían los de mi clase porque se lo había contado yo, y que era el periodo de votaciones y que podían votar allí mismo. Muy bien. Así que me pareció genial. Yo el año que viene me ahorraría la pasta de la promoción. Mandamos ahí a Lourdes a tope. Laura este año no ha presentado, que menos mal, porque barre, pero es verdad que no has presentado porque... Bueno, no has presentado porque no has presentado, pero te ha encajado muy bien porque ha habido dos propuestas que iban un poco como en la línea de la que ibas a presentar tú este año, que era relacionada con el skate. Totalmente, relacionado con el skate, efectivamente. Me sorprendió porque, bueno, tenía yo ahí una idea, pero no sabía muy bien cómo darle forma a esa idea de integrar un poco los espacios urbanos para que, bueno, pues aparte de canchas de fútbol o de baloncesto, haya un sitio donde los adolescentes se puedan un poco juntar, pues para practicar, ¿no?, este nuevo deporte que además ha sido incluido olímpico, incluido en las Olimpiadas, con un espectáculo precioso, tanto femenino como masculino. Y bueno, y sorprendentemente, aunque no me dio tiempo, ¿sabes?, como a cómo orientarlo, luego me comentaron, oye, algún amigo, oye, pues tú nos decías que querías presentar algo de skate. Joder, pues hay 2 proyectos. Digo, ¿cómo? Ahora mismo los voto. ¿A quién habrá votado? Yo ahí lo dejo, ¿verdad? La incógnita. Bueno, con ganas de conocer quiénes han ganado este año. Hombre, claro que sí, es Venga, vamos a ello. emoción. Sí. Con ciudadanos así, ¿verdad? Un fuerte aplauso para Raúl Alegre, Lourdes Gil, Lara Cortés. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ahora sí, ¿eh? Se masca la tensión. Hay ganas, ¿eh? Se siente. Estáis inquietos. Yo lo puedo percibir desde aquí arriba. Bueno, heldu da unea, azkenik jakingo dugu Gasteiz Hobetuzeko edizio berri honetako 128 proposamen horietatik zeintzu jaso dituzten boto gehien. Llegó el momento de decir quiénes han recibido más apoyos. A ver si veo así como la gente levantándose eufórica. Alguno y alguna sí, seguro. Bueno, pues no lo voy a demorar más. Empezamos con 317 apoyos. Redes Ciudadanas de Barrio contra la Violencia de Género. ¡Txalo bero bat! Con 387, Control Ético de las Palomas. ¡Txalo bero bat! ¡Qué emoción! Con 397. Arreglo de aceras y pasos de peatones en Abetxuko. ¡Bien! Creo que han venido. ¡Sí! ¡Sorionak! Bueno, vamos a por el siguiente. Creo que va a haber más gritos. Con 397, cubierta multiusos en la Plaza Mayor de Abetxuko. Madre mía. Creo que en Abetxuko esta noche va a ser como Nochevieja. Bueno, madre mía. Con 446, mejorar la iluminación de Vitoria-Gasteiz. Un uso responsable. Con 414, miro para el flanco derecho, mejorar accesibilidad, pavimentación y jardines en Abetxuko. Madre mía. Con 441, baños públicos y papeleras en el Anillo Verde. Con 378, fomentar la vida en el barrio de Zabalgana. Neu be banabil.
Con 584, reformar el frontón de Zaramaga. Chalo bero bat, bai. Con 765, calefacción en el Centro de Protección Animal de Gasteiz. Con 701, corredor de espacio de ocio Zabalgana Parkeak. Espacios de ocio inclusivo. Con 613, Parque Recreativo en Borín, Vizcarra. ¿Quién ha hecho ¿Quién ha sido? Con 759, mejora de la red de bicicarriles Bidegorris de Vitoria-Gasteiz. Y con 1449, Odón de Apraiz, patio educativo para la convivencia de Zaramaga. Raúl, esto es mejor que los Óscar. ¿Dónde estás? Pero mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Bueno, aquí voy a invitar a quienes estén en la sala y hayan propuesto alguno de los proyectos a que por favor suban conmigo. Va a ser un minutito. Que suba solo una persona en representación de cada proyecto. Muchas gracias. Venga, un fuerte aplauso, que esto no es fácil. Venga. Vamos, Alain. Alguien de Odón de Apraiz y alguien de Abechuco, vamos. Bajo a buscaros como no suba alguien. Óscar. Venga, animaos, que va a ser un minutico. ¡Ay, qué bien! Venga. Nada, un minuto. Sorionak. A flor de piel, ¿eh? ¿Estamos? Bueno, me voy a poner así un poco más con la distancia de seguridad. Poneros por aquí. Venga, 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 que se la han currado. Un aplauso súper fuerte. Sorionak. Bueno, voy a ir pasando, vamos a empezar a pasar nada, para haceros un par de preguntitas. No os vayáis para atrás, veníos para aquí conmigo, un poco así, un poquito más para aquí. O sea, ¿te acercas un poquito con el micro, porfa? Eso es. Y vamos a empezar, eso es. ¿Cómo es tu nombre? María. Mira, Óscar. Óscar, poneos por aquí. Bueno, poneos ahí mismo, sí. María. ¿Qué tal? Primero María, obviamente. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo, es un flan. Se te oye, María, no te preocupes. ¿Qué proyecto has presentado tú? Yo las calles. Acércatelo, María. Las calles. ¿Sí? Y los jardines que me traen loca. Te traen loca. ¿Qué te pasaba a ti con las calles, María, de Abechuco? Las calles que están todas levantadas. Fatal. Fatal. No se puede andar, es que no se puede. Han mandado a hacer unos remiendos, pero esos remiendos, pan para hoy, hambre para mañana. Por favor, ¿le pueden dar un aplauso a María? Que ya me la quiero llevar ya a casa. Yo creía Dime, María. Yo creía que las madres de los niños me iban hasta pegar, porque siempre estoy metida con el jardín a los niños. Bueno, a ti te parcheaban todo el rato las calles, estabas ya hasta el moño y tú has dicho, voy a presentar el proyecto. ¿Contenta? Muy contenta. Muy contenta. Oye, muchas gracias. Os habéis llevado 3 en el barrio. Óscar, ¿qué? 3 de... Porque tenemos mucha fuerza. Pues de pronto de los que más habéis venido, aquí al barrio. María, felicidades. Muchas gracias. Y muchas gracias. Ale, a vosotros. Estamos cumplidos ya, ¿no? Ya hemos cumplido, sí. Óscar, 3 de 3. Bueno, bai, guretzako oso erronka handia zen guretzako. Bai. Herri auzo txikia garinez, Bai. mugitu izan behar dugu Eta nola mugitu duzue? biztalde erdia, ia. Eta Mugitu izan behar dugu. nola mugitu duzue? Eta, bueno, hor aritu gara hor kalez, atez, eta atariz, eta azkenean, bueno, lortu izan dugu jendean mugitzea,
Eta, bueno, gainera ez da proiektu bat bakarri, baizik eta hirurak sartu izan ditugu, elkartu izan gara, horretarako bai herri mugimendua bai hor prez egon dela, eta, bueno, pozik, oso pozik, batez ere hori. Eta, bueno, animatzea batez ere, beste Gasteizko auzo txikiei ere mugitzeko, eta, bueno, kriston aukera da hau, izan beharko dugu ere, ondo dagoenean gauza bat izan beharko dugu ondo dagoela ere, eta animatzeko, eta nahiz eta auzo txikiak izan, bueno, hor borrokatzeko, eta auzoak ere protagonismo handia hartzeko ere gauza baliagarria dela hau. Orduan, eskerrik asko, eta, bueno, pozik ere, bai. Un aplauso muy fuerte para la gente de Abetxuko. Sí, ¿qué tal? Bien, bien, bien. ¿Venís junticas? No, sois de proyectos diferentes. No, pero sí. Acércate el micro. A ver, ¿cómo cuéntame. decirlo? No, Venga. pero sí. Sí, Somos Zaramaga. somos Zaramaga. Entonces, Zaramaga Team, venga. Orixeda. Orixeda. ¿Vale? Entonces, bueno, yo vengo en representación del Club de Pelota Zaramaga, Vale. del Frontón, y entonces, pues nuestro objetivo era que todo el mundo pudiera disfrutar de lo que es el Frontón como lugar de encuentro, de disfrute, de pelota, de deporte, para jugar, para ver y para todo. Nuestro problema era la accesibilidad a los graderíos, que tenemos unos graderíos pues muy difícil en caso de que tengas problemas de movilidad. Luego también queríamos la reforma de los baños y los aldaguelas, los vestuarios, para la gente con problema de movilidad también, que están en un sitio inaccesible. Pues, y luego también pues, las cosas para mejorar la visibilidad desde el graderío, quitar una barandilla de madera que teníamos que impedía la visibilidad, las escaleras, el vestuario para chicas y todo eso. Y todo esto y mucho más. Y entonces, Sorionak. Pues es que ricasco. Es que ricasco. Y claro, Y claro, has venido con Zaramaga porque... claro, es que los niños que están en el Frontón de Zaramaga... Están ¿de en dónde Odonda vienen? Pride. De Odonda Pride. Y entonces va a pasarle el micro. Y por lo tanto... Tacatún. Odonda Pride. Espera. Bueno, eskerrik asko. Espera, que te van a limpiar el micro. Bueno, estáis con mascarilla, no sé si hace falta, yo creo que... Eskerrik asko. Bai. El proyecto Onda Pride nace de los procesos participativos. Eskerrik asko por creer en la participación al equipo. Nace de ahí, de los elkargunes, de los ausogunes. Ese ha sido su proceso, ese ha sido su camino. Ha sido muy bonito ver cómo nos hemos empoderado la comunidad educativa, cómo los hemos sacado al barrio y cómo hemos hecho barrio, ¿no? Abetxuko, Zaramaga son barrios con identidad. Creo que nos lo debíamos también un poco a toda, lo hemos ganado porque toda la gente mayor, sí que es verdad que hemos ido puerta por puerta, pero gracias a ellas y a ellos lo hemos conseguido una vez más, ¿no? La lucha y el esfuerzo está ahí y ha sido muy bonito empoderar al barrio, ver cómo nos movilizamos, cómo los chiquis llevaban a la Etona a votar, lo que es la palabra participación y bueno, ha sido un proceso muy bonito. Pues esa reconversión para el patio de Odonda Pride y para todo el barrio. Mila esker, muchas gracias. Yo creo que Alain no va a estar de acuerdo en que en Zabalgana no tenemos personalidad, Alain, ¿no? Bueno, en representación de cuál de los proyectos vienes, hay 3 que se han llevado también, creo que son los 3 de Zabalgana, han salido, ¿no? Un por Vizcarra. Teníamos 4 y han salido 3. Han salido 3. Sí. ¿Y qué tal? Bueno, contentos, yo creo. Al final las 4 propuestas venían de la red de Zabalgana, de un trabajo interno en analizar lo que faltaba en el barrio, las propuestas que entre todos y todas del barrio queríamos en los distintos sectores. Abetxuko tiene 2.000, nosotros tenemos 30.000, Claro, entonces las necesidades de unos y otros son distintas. Entonces nuestro barrio casi es 4 veces Abetxuko. Hacer el puerta a puerta es más difícil que allí, entonces, pues bueno. Cada creo uno que se lo curra, vosotros os lo habéis currado mucho también, habéis difundido mucho en redes sociales, ¿no? Al final, la Asociación de Vecinos, el AMPA de Zabalgana, el AMPA de Mariturri, el AMPA del Instituto, pues bueno, además de todas las asociaciones, el trabajo conjunto pues ha dado sus frutos y esperemos que la gran participación que ha habido invite a los de la primera fila que el próximo año o en los futuros Obetus pues aumente el presupuesto y no se queden muchos de los proyectos que se han quedado atrás
Hay que Al veces final que es hacen una así, pena yo no sé cuánto eso el esfuerzo significa que, así, ¿no? el esfuerzo que hemos hecho, que ha hecho la gente en pues eso, ir de calle en calle, en proponer, en hacer vídeos, todo ese trabajo, pues al final, de la gente que estamos aquí sí que va a dar sus frutos, pero de la gente que no ha logrado que se materialicen, pues bueno, es una pena y invitamos a que en próximos Obetus pues, el presupuesto aumente. Bueno, Txalo bat. Para los proyectos también de Zabalgana, 3 de 4, uno de los barrios más poblados de Gasteiz. ¿Qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Belén Sánchez. Acércate el... Belén Sánchez. Belén, ¿cuál es el proyecto que ha salido? Iluminación de la ciudad con un uso responsable. Uno de los que más votos ha tenido. Cuéntanos, Belén, ¿por qué se te ocurre esta idea? Bueno, pues estoy un poco nerviosa. Tranquila, para empezar. tranquila. Pues nada, se me ocurre porque hay mucha inseguridad y sobre todo en el invierno y por las noches, la gente joven, las chicas que van para casa, hay muchos sitios oscuros y se propuso que fuera una iluminación que las farolas que al pasar se encendieran más, dieran más luz y progresivamente se fueran encendiendo y apagando a medida que va pasando la gente. Pueden ser las personas, los vehículos, animales, todo para que haya seguridad. Seguridad y un uso más eficiente de la Eso energía, en es. este caso, Belén. Y la luz, pues también que fuera más económica con estos sistemas nuevos que hay. Sí. Para hacerla eso, más económica. Y también todo esto se trasladara a los pueblos, porque también hay que tener seguridad en todos los sitios. ¿Te lo esperabas que saliera? No. Ni idea. Ni idea. No. Ni idea. ¿Has hecho campaña? Sí. Mi compañera, lo hemos hecho entre otra compañera y yo, y bueno, ha hecho mucha campaña y bueno, pues todo esto. No sé qué más decir. Zorionak, Belén. Muy bien. Gracias. Un aplauso muy fuerte. Qué bueno, qué bueno. Bueno, voy a pedir que suban al concejal y al alcalde para hacerse una foto de familia. Esto yo soy una mandada, me están mirando así como... Sí, id subiendo que se va a hacer una foto de familia y ahora habla el Gorka, sí. Pero me piden que antes de que bajen los ciudadanos invite al alcalde Borja Rodríguez, al concejal Borja Rodríguez y al alcalde Gorka Hurtaran a que se hagan una foto con algunos de los ganadores que se están felicitando no hay rivalidad, entre barrios, no hay rivalidad. Esto es una fachada. Foto de familia. Y los demás, y las demás, pues yo sé que no es lo mismo, pero 1000 millones de gracias. Gracias por participar, gracias por dar el paso, por compartir vuestras ideas, vuestros proyectos y por querer construir ciudad. Va a haber más convocatorias de Obetus, si además los de la primera fila atienden igual con más pasta dentro de unos años, así que ánimo. Pero en todo caso, 1000 millones de gracias. Y un aplauso muy fuerte. Si os parece, escuchamos al alcalde Gorka Hurtaran nahi duzunean zurea da hitza. Mila esker guztioi. Eskerrik asko Naiara, eta arratsalde on guztioi, oso labur. Lehenengo hitzak dira eskertzeko, batetik udal talde teknikoari, eta baita ere Borja Rodríguez zinegotzeari, eta bere lan taldeari benetan lan izugarria egiten duzuelako, ez bakarrik horrelako hautaketa bat egiteko, baizik eta urte osoan zehar, eta datozen 2 urteren buruan egingo duzuen lanagatik, beraz, mila esker. Bestetik, eskerrik asko hemen zaudeten guztioi parte hartzeagatik eta baita ere zuen gizarte konpromisoa erakusteagatik hiri osoarekin. La verdad es que es para felicitaros a todas y a todos, no solo los que habéis sacado adelante los proyectos, sino a todas y a todos que habéis demostrado una vez más un compromiso con la ciudad. Porque si algo tiene la participación ciudadana es que refleja el compromiso de cientos, de miles de gasteiztarras que trabajan por el beneficio de toda la comunidad, de toda la ciudad.
y no solo es que se fomente la cultura democrática, sino que además nos permite tener un diagnóstico claro de dónde están las prioridades para vosotras y también nos permite además priorizar parte de esas prioridades. Somos conscientes en el Ayuntamiento que hay muchas cosas por mejorar en la ciudad, sois conscientes de que los recursos son limitados y somos conscientes todos de que tenemos que hacer un uso lo más eficiente posible de los mismos. Y la participación ciudadana permite hacer un uso eficiente de los recursos públicos, limitados, pero también dirigidos allá donde le interesa a la ciudad, allá a lo que le inquieta a la ciudad, allá lo que quieren las y los vecinos. Beraz, alde horretatik, zorionak. Y termino con un compromiso. No sé si podremos incrementar el presupuesto, seguro que Borja y el resto del equipo estaría deseoso, por mi parte también. Todos somos conscientes de que todo tiene su límite, pero sí nos vamos a comprometer a una cosa. En la primera edición ejecutamos todos los proyectos. En la segunda o están ejecutados o se están realizando o ya están adjudicados. Por cierto, Borja me decía que el de Maliza Esa acaba de firmar el contrato para que se inicien las obras próximamente. Y a personas comprometidas como vosotras se merece un mismo nivel de compromiso. Aquí hay un compromiso de una ciudad y de un ayuntamiento por llevar adelante todos y cada uno de los proyectos que hoy han salido elegidos, como lo hicimos en la primera y en la segunda edición. Porque no hay cosa que más nos satisfaga que hagamos ciudad juntos y juntas, entre todos y todas. Así que aurrera eta zorionak guztioi. Bueno, naino heldu da hobetuzeko topaketa hau, benetan unkituta nago mila esker guztioi etortzeagatik. Gracias a todos por venir, gracias por participar, por proponer, por hacer ciudad. Es un lujo tener conciudadanos así. Así que mila esker benetan, datorren urte arte, suposatzen dut, que nos volveremos a ver, porque aquí uno cuando empieza a presentar se engancha. Gracias, hasta el año que viene. Y tenéis un regalito a la salida. Mila esker.